hora 25 de los negocios. Cadena SER. Con unos mercados que están a la espera, literalmente aguardando datos en Estados Unidos que han de publicarse mañana y que en estos momentos mantienen a la bolsa pendientes de esa inflación que se ha de publicar, con un 1% de subida en el caso del Dow Jones, más de un 1% en el caso del Standard & Poor's y casi un 1,6% de subidas en el Nasdaq. Víctor Álvarez González, socio fundador de Nexte Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana dato de inflación en Estados Unidos y en función de ese dato los mercados van a respirar de una manera o de otra. ¿Ha pasado lo peor en la bolsa o hemos dejado atrás lo peor como acabamos de ver en previsiones económicas y en inflación o no? Difícil pregunta. En principio sí. Los mercados son más que una bola de cristal, son un cálculo de probabilidades. Entonces, claro, cuando tú ves que la inflación lleva, aunque le cueste, estamos hablando de la norteamericana, que es la que manda y la que además importa más porque mañana tenemos este dato. Entonces, en la inflación norteamericana, pues está claro que está bajando, estábamos en 9 y pico, estamos el último dato en 6,5, se espera que baje a 6,2, bueno, pues es una tendencia. La propia Reserva Federal habla de que ya se empieza a notar el proceso de desinflación, no de deflación, de desinflar, de desinflación de desinflar, que ya está bajando esa inflación. Y por lo tanto, en ese sentido, sí podemos decir que las probabilidades son mayores de que hayamos dejado atrás lo peor que de lo contrario. Digamos que estamos más cerca del final del túnel que al principio. Eso yo sí me atrevería a decir. Con esta perspectiva, ¿momento para entrar o todavía hay demasiada bruma en el horizonte, mejor esperar fuera? No, había que haber entrado anteayer, quiero decir, no anteayer específicamente, pero sí, entiendo. ya que había haber que entrado desde el momento en el que se marcaron, y lo dijimos, insistimos aquí mucho, lo hablábamos, bueno, pues en el momento, hubo un momento en el que se marcaron mínimos en octubre que coincidieron con los que había habido en junio, es decir, se marcó lo que se llama un suelo de mercado. A partir de ahí era el momento de por lo menos meter el pie en la piscina, a ver cómo estaba la temperatura del agua, ¿no? De ir picoteando. Y luego ahora lo que se ha producido, aparte de todos estos datos, pero a nivel de análisis técnico se ha roto la línea de tendencia bajista que había empezado en enero. Es decir, no es una cosa cualquiera, no es una línea de tendencia bajista de corto plazo, es una línea que si la trazas demuestra que esa tendencia bajista se ha roto, esa línea de medio y largo plazo que se inició en enero de 2022, o sea que tenía ya un año de duración. Es elemento suficiente para no tirarte de cabeza a la piscina, pero por lo menos estar, si me permite la expresión, hasta el ombligo y empezando a nadar. Le quiero preguntar por dos sectores. Primero, el sector tecnológico. Hemos visto presentaciones de resultados en los que hay caídas muy considerables y hemos visto petroleras en el que hemos visto beneficios extraordinarios uno tras otro. These strong quarterly results helped us to achieve our highest ever full year results, with adjusted earnings of some $40 billion. Así presentaban resultados Shell, BP, Exxon, Chevron y Total. Sector petrolero está a la espera de que esta semana presente resultados Repsol. Víctor Álvarez González, Nexte Finance, sector petrolero. ¿Para entrar o este también había que haber entrado anteayer? Bueno, este había que haber entrado el año pasado porque si ha habido un... pero es que no, al final si ha habido un beneficiario no digo que sea de forma voluntaria, pero al final un beneficiario claro de todo el conflicto, bueno, de todo el entorno inflacionista y muy especialmente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el efecto rebote de las sanciones que luego lanza Europa. Por lo tanto hay un periodo ahí importante, aunque ahora han bajado los precios, hay un periodo ahí muy importante que parece que se olvida el subidón que tuvieron el gas, el petróleo, todo esto. Entonces claro, han sido los grandes beneficiarios, pero en los mercados hay que mirar hacia adelante y si bien todavía pueden tener cierta inercia porque han tenido, pues bueno, es que han sido no beneficiarios, es que les ha tocado la lotería directamente. Lo que sí es cierto es que si las cosas empiezan a cambiar y parece que están empezando a cambiar, como decíamos al principio, hay que empezar a mirar ya a otros sectores, sí, insisto, poco a poco, porque realmente para que el sector petrolero tuviera resultados como los que ha tenido,
toco madera y no quiero decirlo, pero tendría que haber otra guerra, tendría que haber una escalada militar importante, en fin, tendría que haber una situación muy compleja en este sentido que esperemos no se produzca, y como de momento pues tampoco se puede decir que se esté produciendo, no sería el más atractivo para el año que viene, insisto, aunque todavía se va a notar la inercia, no es algo de lo que haya que salir corriendo, porque estamos en un momento de transición y hay que estar seguro de que hemos cambiado de pantalla, porque si la inflación siguiera alta, si estuviéramos en ese momento en el que sigue funcionando mucho el tema industrial, etcétera, pues a lo mejor tampoco es necesario, pero sí hay que estar preparado para hacerlo, eso sí, un poco en resumen. Si hay un sector ganador, que es el de las petroleras, hay un sector perdedor, que es el de las tecnológicas. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? Por el mismo razonamiento del mercado, en principio podría tener más interés para este año el de las tecnológicas, porque aunque efectivamente han traído peores resultados, están despidiendo gente, etcétera, etcétera, pero eso ya está descontado con las caídas tan importantes que han tenido. Si han caído, los mercados se adelantaron, dijeron a estos les va a ir mal, vendemos. Lo que pasa es que en las tecnológicas lo mismo, todo esto debe ser gradual, a veces no es necesario que sea gradual, pero ahora sí, porque las tecnológicas para realmente, digamos, rebotar fuerte y funcionar, necesitan, si cayeron fue porque pasamos de una época de dinero barato y abundante a una época de dinero escaso y caro. Tendría que equilibrarse un poco esa sensación para que realmente las tecnológicas tuvieran un futuro potente claramente sobre, por ejemplo, el sector petrolero. Pues Víctor Álvaro González, socio fundador de Nextstep Finance, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo.